Bueno, ya estamos aquí otra vez reunidos. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Para continuar con nuestro Shabbat y seguir estudiando su palabra. Qué buena estuvo la palabra, pero qué larga estuvo la palabra de Jean-Pierre. Abundante, abundante, la verdad es que le damos muchas gracias a Dios, a Hashem, por la vida de Jean-Pierre, porque es un hermano que es iglesia, como él bien lo decía, ¿no? Es iglesia, aún a la distancia, forma parte de los del camino, ya lo hemos dicho desde hace algún tiempo, y está caminando junto con nosotros este andar, ¿no? Creo que, como decía Jean-Pierre en la mañana, bueno, ya casi tarde, ¿no? La realidad es que somos una iglesia, todos, sin importar dónde estemos, ¿no? Claro, lo importante es estar así como estamos, reunidos, hasta donde nos dejen, ¿no? Si podemos reunirnos 10, nos reunimos 10. Si podemos reunirnos 20, reunimos 20. Pero aquellos hermanos que están tan lejos, como Miguel en Chile, por ejemplo, ¿no? Que en el lugar donde él está no hay nada, es importante que tenga con quien congregarse y hacer comunión, porque es muy bonito que pueden hacer comunión también con nosotros, ¿no? Y tenemos comunión de continuo, no siempre ni tanto como quisiéramos, pero el Skype es siempre algo muy bueno con lo que podemos tener comunión y la idea es esa, ¿no? Habitar juntos en unidad y a través de esa unidad poder conocer más y mejor a Mashiach, ¿no? Poder ver el reflejo de Mashiach en la vida de cada uno de nosotros, en cómo ha ido cambiando y transformándonos, y también, como dice la palabra, ¿no? Exhortándonos, porque esa es la realidad, que mira que para eso Jean-Pierre se pinta solo. La exhortación sota que nos aventó el día de hoy durante la parashá fue muy buena, ¿no? Entonces, gracias a Dios, gracias a Hashem por la vida de Jean-Pierre, y saludos a todos los hermanos que están lejos, que se están conectando, que sabemos que siempre están ahí, desde el... Ahora sí que podemos... Ahora sí, nunca creí que podía decir eso, brother. Desde el cono sur hasta el norte, ahora sí podemos decir eso, ¿eh? Desde el sur, ¿no? Desde Chile, Argentina, hasta Tucson, en Arizona, ¿no? Que es donde está Luz. Pasando por Cuba, Por No, Chile, Bolivia, eso sin Perú. tomar en cuenta los que estamos aquí, ¿no? Cuba, Perú, Chile, Bolivia, eso es algo increíble, ¿no? Y hasta México, mira, aquí está presente, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con nuestra Haftará. La Haftará del día de hoy se recomienda otra, que no es la que vamos a ver en este momento, por ser cabeza de mes, ¿no? Por ser Rosh Hodesh, es que se da otra parashá, pero nosotros vamos a dar la parashá que normalmente se presenta en Bereshit, ¿no? Es primera de Samuel, creo, la otra que se estudia como sugerencia, pero nosotros nos vamos a quedar en Isaías. Vamos a ver Isaías, ¿no? Y ya saben que siempre hago una pequeña introducción que nos va a meter en lo que es en la carnita, ¿no? En lo que es el tema principal. Y es que es increíble ver cómo Mashiach es el tema central de toda la escritura. Toda la escritura. Veíamos hace rato a Jean-Pierre enseñando y veíamos cómo nos hablaba de Mashiach en el Génesis, ¿no? En el Reshit. Y veíamos cómo era el Reshit mismo, Mashiach, ¿no? Entonces, desde el Reshit, desde el principio, hasta la revelación de Yehoshua en Apocalipsis, vemos inmerso la obra redentora, la obra magnífica de Mashiach, ¿no? Y en Apocalipsis, cuando vuelve a poner orden, o volverá a poner orden, justicia y equidad en esta su creación. Ajá. Y yo les pongo aquí, ¿es así en tu vida? Porque es cierto que desde que arrancó nuestra vida hasta el día de hoy, Mashiach ha sido clave, aunque no lo conociésemos. Ha sido clave en nuestra vida Dios, ¿no? Si no fuese por Él, no estaríamos aquí. Y porque hay un plan trazado de Él para nosotros, es que vivimos conforme vivimos, ¿me entiendes? Y hoy podemos estar aquí, pero hoy es así en tu vida. Hoy tú puedes decir, sabes, yo voy a arrancar, yo tengo un inicio en Mashiach. El mío fue hace 20 años, por decirlo así. El mío acaba de ser hace 13 días, hace 3 semanas. Pero es Mashiach lo que rige tu vida, lo que rige el principio, el en medio y, lo más importante de todo, lo que regirá
tu muerte. Decíamos en el grupo hace unos días, ¿no? Que estábamos hablando de lo difícil que están las cosas y decíamos que si para Mashiach vivimos, ¿no? Pues para él vivimos, pero si para Mashiach morimos, pues en él moriremos y sin ningún problema, ¿no? Pero el morir en Mashiach significará haber vivido conforme a Mashiach. Y la pregunta ¿es así tu vida hoy? ¿No? ¿Ha puesto orden en tu vida Mashiach? ¿No? Como el orden que pondrá el Señor cuando vuelva y ponga en orden todas las cosas que hoy están en desorden. Les pongo yo aquí, Él es el principio y el fin de tu vida. Y no solo el principio y el fin, Él es el fin por el cual tus medios, ¿no?, son para llegar hasta el punto que quieres llegar. Es la Torá ese medio por el cual quieres llegar al fin. Y es importante estas preguntas porque a veces, como decía Jean-Pierre, y mira que no nos pusimos de acuerdo, no hablamos en realidad mucho del tema, pero la realidad es que, si ese móvil por ahí lo paran, veíamos esto, ¿no? Que al final, pues nosotros podemos decir, sí, estoy caminando, sí estoy andando, sí estoy viviendo, o sí vengo a Shabbat, sí leo la palabra, leo el checklist, ¿no? La mañana, la tarde, la noche, ¿no? De cómo dice el Salmo, en paz me acostaré y así mismo me levantaré, porque puedo en ti vivir y dormir confiado, ¿no? Ya, duermes y al día siguiente despiertas, te pones de rodillas, pero en el inter de tu vida, lo que hemos venido hablando todo este tiempo, a la hora de tomar decisiones, a la hora de accionar, a la hora de actuar, es Mashiach lo que rige, lo que determina y lo que regula nuestra vida, ¿no? Y les pongo yo aquí, el andar conforme a la Torá, ¿no?, para alcanzar la meta. Esa es nuestra meta, el supremo llamamiento santo del que habla la palabra. Si tus respuestas a todo ha sido, mejor no contesto ahorita, luego contesto, o sabes que sí, pero mira, hay cosas que están pasando. No, la idea no es contestar. La idea es cuestionarnos. Porque para estas hay muchas respuestas. Respuestas en determinados porcentajes. O drásticos sí, drásticos no. Pero la realidad es que no se hacen estas preguntas para que las contestes, sino para que te las preguntes. O más bien, no para que las contestes a alguien, sino para que te las contestes a ti mismo. Y digas, ¿es realmente hoy el objetivo de mi vida el supremo llamamiento santo? ¿O no? Les pongo yo aquí que las buenas nuevas de Yehoshua HaMashiach se han proclamado. Y se han proclamado ya, desde tiempos inmemoriales. Es más, inclusive, como veíamos con Jean-Pierre, ¿no?, desde el mismo Bereshit, desde el mismo principio. Vamos a Isaías 40. Esa no es nuestra parashá todavía, pero vamos a Isaías 40 primero. Y en el verso 3. Dice, ¿alguien lo quiere leer? Si lo tiene por ahí, ¿lo quiere leer? Una voz proclama: preparen en el desierto un camino para Adonai, enderecen una carretera en la soledad para nuestro Elohim. Exacto. En mi versión me gusta porque dice, escuchen, ¿no? Con exclamaciones. Es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para Adonai, para el Señor. Hagan un camino derecho a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Dice así, ¿no? Lucas 18:8. Perdón, es que me voy de repente, me distraigo. ¿No? Isaías 40 decía, escuchen, es la voz de quien clama, ¿no? Abran camino, preparen camino. Ya desde aquel entonces se estaba promoviendo, se estaba ya hablando de esta obra redentora. Preparen el camino. ¿Porque quién? Porque viene el Señor. Viene el Señor, ¿no? Lucas 18:8, lo voy a leer yo. Dice, yo les digo que sin tardanza les hará justicia, dice. ¿No? Era Mashiach hablando. Yo les digo que sin tardanza les hará justicia.
Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará, dice las versiones normalmente fe, pero tendríamos que poner ahí, hallará fidelidad hacia Él en la tierra. La emuná que encontrará, lo que hay en toda esta estructura tuya de caminar hacia Dios, ¿será la correcta? ¿Encontrará inclusive emuná en tu vida? Bueno, ¿qué emuná encontrará Mashiach cuando vuelva? ¿Cómo se ve tu emuná? ¿Cuáles son las evidencias que la hacen visible? Y nosotros hemos insistido muchísimo tiempo y muchísimas veces que una fe sin obras es una fe muerta, y que no por eso nuestra fe es la que nos salva, sino porque somos salvos, actuamos y vivimos, ¿no? En un andar, en un obrar, ¿no? Y estas obras hacen la muestra clara y hacen evidencia de la salvación que recibimos. Entonces es siempre, y siempre lo hemos dicho, y lo hemos dicho incansablemente veces aquí, si tienes problema con obedecer, si tienes problemas con ser fiel, tienes que entonces cuestionarte si tienes problema con la salvación. Porque la evidencia de la salvación es tu emuná, es tu caminar, ¿no? Es tu obediencia. La obediencia como sinónimo de fe o de emuná, ¿no? Entonces, ya teniendo en cuenta esto que acabamos de ver y de estas preguntas que acabamos de hacer, vamos a Isaías 42. ¿Por qué pregunto esto al principio? ¿Por qué hago estos cuestionamientos? Si te das cuenta, cualquiera que quisiera evangelizar a una persona le preguntaría estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque son cuestionamientos directos que van a poner en evidencia tu manera de vivir, tu manera de actuar, tu manera de responder ante las situaciones, ante las cosas de la vida. Y es que lo que vamos a ver es la presentación majestuosa y magistral del Evangelio mismo, de la obra redentora de Mashiach en el libro de Isaías. Y vamos a ver Isaías 42 y vamos a ir brincando. Póngale no un pinchito porque va a estar complicado, más bien una tirita o algo a su Biblia, o si pueden estar brincando entre Isaías 42 e Isaías 53, porque va a ser necesario que vayamos viendo. Me encanta cómo la palabra se contesta a sí misma y nos da una apertura increíble del conocimiento de nuestro Señor. Entonces, Isaías 42, ya estamos ahí, ¿no? Bien, si necesitan alguna Biblia, acá hay Biblias, ¿eh? Solamente es pedirla, el chamberón, se las pasas. Tú pásasela si quieres, brother, para ver si alguien la quiere, ¿no? Sí, si quieres, estas están aquí, mira, están ahí, son solitas, pobrecitas todas ellas, ¿no? Bueno, dice Isaías 42. ¿Qué más? Estamos haciendo un poquito de tiempo para que lo encuentren. Isaías 42, vamos a ver el capítulo entero. Vale. Vamos a ver el capítulo entero. Es más, vamos a ver más de un capítulo, pero no del mismo, no de la misma secuencia. Dice Isaías 42. Miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. No gritará ni levantará su voz en público. No aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a todos los agraviados, dice. No vacilará, ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. Aún las tierras lejanas, más allá del mar, esperarán sus instrucciones, ¿no? Miren a mi siervo, dice, al que yo fortalezco. Y luego dice que no vendrá como quien pisa, ¿no? Como quien viene a poner justicia y como quien viene con mano dura. Como quien viene con la justicia y la espada desenvainada para entonces, al precio que sea, hacer valer su voz. No, dice, no gritará ni levantará su voz en público. Dice, no aplastará la caña más débil, significando que no pasará por encima de los más débiles. ¿No? No apagará la vela más titilante, ¿no? ¿Se han visto qué significa titilar una vela, no? Cuando la velita, uy, ahí se está ya, ¿no? Está titilando, que está a punto de apagarse. Ni esa misma vela la apagará,
sino que les hará justicia a todos los agraviados, ¿no? Isaías 53, quiero que vayamos. Vamos a caminar hacia Isaías 53. Vamos a ir brincando. En el verso 1. Y es increíble cómo en esta parashá vamos a ver 2 capítulos completos del mismo libro, sí, pero en distintas circunstancias y en distintos, pero que van a encajar perfectamente, ¿no? Isaías 53, 1 dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién ha revelado el Señor ¿a quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No habrá nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajese hacia él. ¿Se acuerdan qué dice el 1 que acabamos de leer desde el 42? Miren a mi siervo que yo lo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace, ¿no? He puesto mi espíritu sobre él, él hará justicia a las naciones, ¿no? Mi siervo no tendrá un aspecto majestuoso. Su aspecto no nos invitará a nada con él. Hoy es el día de los móviles, ¿eh? Hoy es el día de los móviles. Y resulta que va a sonar el mío, ¿no? Igual está por ahí también. Sí. Dice, miren a Mashiach, les pongo yo. Miren al Cordero que será inmolado. De hecho, ese es el título que vieron ustedes en el gráfico que presentamos en el Facebook para anunciarla para allá, ¿no? Miren a Mashiach, miren al Cordero que fue inmolado, que no ha pecado. Y les pongo yo, ¿quién sino Adonai mismo, hecho carne para redención de los fieles? ¿No? ¿De los fieles a quién? De los fieles a él. Era como hace rato decíamos, ¿no? Los suyos, sus fieles, ¿no? Y entonces vamos a seguir en Isaías 53. Fue despreciado, rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras rebeliones las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviésemos en paz. Fue azotado para que pudiésemos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, que hemos dejado los caminos de Dios para seguir las nuestras. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo nada, ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja, en silencio, ante sus trasquiladores, no abrió su boca. ¿Se acuerdan? No pisará ni aun la caña más frágil, ni la vela que titilará, ¿no? Él no abrió su boca. Él se quedó callado. Y entonces empieza a tomar mucho más sentido las preguntas del principio. ¿Es Mashiach el medio por el cual caminas en tu vida? ¿Es el fin Mashiach para las cosas que haces? Hoy hay algo de lo que hizo Mashiach y de lo que vemos que hizo y cómo se comportó en tu vida. Y dice, vamos a Isaías 53. Vamos a Isaías 42, perdón. Vamos a regresar a Isaías 42, nuestro texto base. Dice, no gritará ni levantará su voz en público, ¿no? Y vas a ver cómo va a ir caminando a la par perfectamente. Es la cruz del Calvario, les pongo yo. Es la maquinaria de muerte y humillación la que marcó la más horrenda de las muertes. Y al mismo tiempo, la más hermosa expresión de amor. ¿Te puedes explicar eso? La forma más horrenda de muerte que existía en ese momento, y que inclusive puede ser hasta ahora, es también la expresión más hermosa de amor que podamos imaginar. Hashem mismo dando su vida por nosotros. Él mismo se hizo hombre. El Reshit, ¿se acuerdan de la mañana? Él, el principio, por el cual fueron hechas todas las cosas. ¿Quién sino él? Les pongo yo, ¿no? En el texto antes. ¿Quién sino Hashem?
¿Quién más podría? No hay nadie más. No hay nadie más que pudiera hacer eso. Ningún malajim, ningún enviado, ningún, el más condecorado de los, inclusive Miguel, ¿no? El príncipe de los ejércitos. No podría haberlo hecho. No tendría relevancia ni perdón su sacrificio como lo tuvo Dios mismo muriendo por su propia creación. Y digo creación como no solamente el hombre, porque dice que la creación gime en espera de la redención. La creación va a ser redimida también, ¿eh? La creación también se rompió. La creación también se trastornó y se distorsionó a la caída de la que hablaba Jean-Pierre en la mañana, ¿no? Fue distorsionada también ¿cómo se llama? La creación entera. Platicábamos con Armando, ¿no? Este tema de los animales y que si comeremos y mataremos animales, ¿no? Y dice que, pues yo creo que no, porque si dice que el niño podrá meter la mano en la cueva o en el nido de la víbora y no pasará nada, y el león pastará junto con el cordero, ¿no? Y cada que digo eso, a Armando le pasa así como diciendo, ¿qué león va a poder caminar junto a un cordero? Caminará 2 horas y a la tercera tendrá hambre y se lo comerá, ¿no? Pues no. Pues no, porque hoy la estructura y la forma en la que vemos que se maneja toda la creación tiene que ver con la corrupción de la misma. La creación incorruptible será distinta. La creación incorruptible no tendrá la necesidad de ello. Lucas 18:8. Vuelvo y repito, ya lo dijimos ahorita. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué hallará en la tierra? ¿Qué va a encontrar en la tierra? Va a encontrar una emuná correcta, la famosa fe, no la de apretar fuerte, fuerte deseando que sucedan cosas, no, sino la de la fidelidad, de una manera de caminar como conforme a su voluntad. Y vamos a ir a Isaías 53. Vamos a brincar Isaías 53. En el verso 8. ¿Se acuerdan en qué estábamos, no? En el sacrificio de Mashiach, la descripción de él mismo. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera, sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. No fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. No sé si lo sepan, pero este capítulo entero es omitido en las escuelas de Torah en Israel, porque describe perfectamente a Mashiach. Nadie quiere que conozcan a Mashiach, ¿no? Ahí. De verdad, ¿eh? He visto estudios completos de gente que le preguntan y yo sé que está ahí, pero nunca lo había leído. El 53, claro. Él no había hecho nada malo, dice el 9, y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un hombre criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarlo dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, dice, ¿no? Habrá mucho fruto, ¿no? Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. El plan perfecto de Adonai prosperará. Cuando venga, dice el 11, cuando venga, todo lo que se logró mediante su angustia quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo, justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. ¿Te imaginas? Porque él cargará con todos los pecados de ellos, ¿no? Es el evangelio puro lo que estamos leyendo. Regresemos a Isaías 42. Les prometo que no vamos a brincar tanto, pero un poquito nada más. Vamos a Isaías 42. 42, en el verso 3, que es nuestro texto base. ¿No? No aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila, ¿no? Él hará justicia a todos los agraviados. Y les pongo yo aquí, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, para redención nuestra, ¿no? La redención de nuestros pecados, para limpiar nuestra porquería, les pongo yo aquí, y es real, para limpiar la basura, nuestra maldad,
y nuestra concupiscencia. Filipenses 2, vamos a Filipenses. Siempre que digo Filipenses me acuerdo de mi sobrina cuando era muy pequeñita y decía Filipinos. Filipinos decía mi Gaby. Era muy chiquita. Yo estudié en el colegio religioso filipense. Nuestra Señora de Asunción. Fíjate. Ojalá y sean buenos recuerdos los que vengan de ahí, ¿no? Filipenses 2, del 6 al 11. Si alguien lo quiere leer. Fuerte, ¿eh? Quien lo vaya a leer, fuerte, para que se oiga. Del 6 al 11. Sí. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Amén. para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en el cielo, los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿No? Fíjate, si volvemos al último verso de Isaías 53, dice, por eso yo le daré parte con los grandes, ¿no? Y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte, y será contado entre los pecadores, llevará a sí mismo el pecado de muchos, y orará en favor de los pecadores, ¿no? Toda lengua confesará que Yehoshua es el Rey, es Dios Padre, ¿no? ¿Y él qué hará? Él morirá, resucitará y volverá para la redención de la humanidad. Para la redención no de la humanidad, de los suyos, de los que creyeron, de los que fueron fieles, ¿no? Fíjate, nuestro texto base en Isaías 42 dice en el verso 4, no vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. Aún las tierras lejanas, más allá del mar, esperarán sus instrucciones, ¿no? No descansará Adonai hasta restablecer el orden, hasta devolver al estado primigenio las cosas, restaurar el orden perdido, ordenará el desorden que un día se provocó. Y cada que pensamos nosotros en el orden que un día se provocó, vamos al Edén, ¿no? No empezó en el Gran Edén. El desorden no empezó en el Gran Edén. El desorden por el cual se generó todo lo que se generó, empezó antes. Vamos a Isaías 14. Isaías 14, 12, 19. Ya desde el momento que hay un ser que camina en contra de la voluntad de Adonai, en orgullo, en soberbia, en altivez, ya hay desorden. Y ahí es el inicio de la debacle, del acabose, ¿no? Dice Isaías 14, 12 al 19. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Pues decías de ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio, serás bajado en el lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Ahí todos te mirarán y se preguntarán, ¿puede ser este el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos del mundo? ¿Es este el que destruyó al mundo y lo convirtió en una tierra baldía? ¿Es este el rey que demolía las grandes ciudades del mundo? ¿No tenía compasión de sus prisioneros? Los reyes de las naciones yacen en gloria majestuosa, cada cual en su propia tumba. Pero tú serás sacado de tu sepultura como una rama inútil, como un cadáver pisoteado. Bajo los pies serás arrojado a una fosa común en los que murieron en la batalla. Descenderás al abismo, dice, ¿no? Y es que es la rebelión de Hasatán donde se inicia todo. Es en la rebelión de Hasatán donde inicia el desorden.
desorden, ¿no? En el medio del orden. Este desorden en medio de lo que conocemos y entendemos como el Ava, ¿no? El todo, la manifestación gloriosa de Dios. Por eso decía el Reshit, que todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Todo está hecho en su interior, en Él y por Él, ¿no? Fíjate, dice, ha sido trastornado y su perfección ha sido, ¿qué? Manchada. ¿Se acuerdan? No sé si platicábamos con Eric o con alguien más y hablábamos que era como si fuera una pared blanca, grandísima, ¿no? Y de repente hubiese aparecido una mancha negra de maldad, de desorden, de rebelión, ¿no? Y esa mancha negra, no es cierto, ya me acordé con quién hablábamos. Eso fue en Madrid, con los chicos, ¿no? Con Dani, con ellos, en una enseñanza que dieron, ¿no? Y decían que dentro de esta mancha negra es en donde se origina todo lo que hoy tú conoces para la redención del hombre, para que nunca más esa mancha se vea y sea quitada, ¿no? Es entonces la rebelión de Hasatán donde inicia el problema, ¿no? Fíjate lo que dice el 5 de nuestro texto base. Isaías 42. Dios es el Señor que creó los cielos y los extendió. Creó la tierra y todo lo que hay en ella. Él es quien da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra. Y es Él quien dice: yo, el Señor, te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano, te protegeré y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos. Y serás una luz para guiar las naciones, ¿no? Y decíamos que yo estaba leyendo y platicando ayer con David, que estábamos estudiando esto, veíamos, y después estuve yo leyendo que los judíos decían, ¿no? Que lo que se refería en realidad a esta porción era de Israel mismo. Era Israel mismo, al cual el Señor hacía manifestar su justicia y que su justicia había sido manifestada a través de ellos, habiendo cruzado en seco, ¿no? El mar. Pero fíjate cómo dice, ¿no? El pueblo será el símbolo del pacto con ellos y serás luz para guiar a las naciones. Y hoy Israel hoy no guía a nadie, no guía a ninguna nación, ¿no? Hay muchos que quieren ser guiados y que quieren seguir conforme a Israel, pero en realidad hoy el país no guía a nadie. Y el pueblo como tal, todavía, ¿no? Entonces, ¿de quién está hablando aquí? Es de Mashiach quien está hablando. Abrirá los ojos de los ciegos, pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Yo soy el Señor, dice. Ese es mi nombre. Y fíjate cómo Dios en este momento, para que si tú tienes la duda de que el que yo voy a mandar, y es que entonces es Dios y su Hijo aparte, y son dos, ¿no? Igual hasta tres. El Señor dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, no le daré mi gloria a nadie más. Tajante, ¿no? No estés pensando en uno, en dos, en tres. Soy yo. Y yo mismo de mí es de quien estoy hablando. No compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Y les pongo yo, es la obra majestuosa de redención la que restaura el orden. Claro, pues es Adonai mismo, el orden perfecto, en la figura de Yehoshua HaMashiach, quien lo hace, ¿no? Ahí es cuando tendríamos que decir todos, aleluya, ¿no? Aleluya. Todo, dice el 9 del 42 de Isaías, todo cuanto profeticé se ha hecho realidad. Y ahora profetizaré de nuevo. Les diré el futuro antes de que suceda. Está haciendo una profecía directa. O sea, ni siquiera es, a ver si la vamos interpretando. Es una profecía directa. Apocalipsis 1, del 1 al 3. Vamos a leer Apocalipsis 1, del 1 al 3. Les diré el futuro antes de que suceda. Revelación de Yehoshua HaMashiach, que Elohim le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, ¿no? Las cosas que todavía no suceden y que van a suceder. Y que dio a conocer enviándola por medio de su mensajero
a su siervo Johanán, el profeta, el apóstol, ¿no? Este ha dado testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio de Yehoshua, el Mashiach, de todo lo que ha visto. ¿Y qué dice? Feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque ¿el tiempo qué dice? El tiempo está cerca. Fíjate, a veces nosotros vamos pensando, como nota al calce, ¿no? De lo que estamos hablando, que hoy sí, pero esto de que el tiempo está cerca, pues Pablo también lo dijo, ¿no? Y los hermanos que caminaron en la Emuná 100 años después también, y los de hace 200, y los del año 200 también, y hace 500 también, y ya llevamos 2000 años, y todavía no pasa. Pero seamos cuidadosos con ese pensamiento, porque para Dios el tiempo no es igual que para nosotros. Es que cuando dice cerca es para cada uno, cuando Él lo diga, nos llamará. Sí, pero también se refiere a que el tiempo, donde sucederán estas cosas de las que se hablará en lo sucesivo en el libro de Apocalipsis, están cerca y están por suceder, ¿no? Fíjate lo que dice el 10 de Isaías 42, que es nuestro texto base. Canten al Señor un nuevo cántico. Canten sus alabanzas desde los confines de la tierra. Canten ustedes que vengan los mares, los que viven en las costas lejanas. Únanse al coro, ciudades del desierto. Que las aldeas del Cedar se alegren. Que el pueblo de Sela cante de alegría. Que grite alabanzas desde las cumbres de los montes. Que el mundo entero glorifique al Señor. Que cante su alabanza, ¿no? Porque el ungido vendrá. Yehoshua HaMashiach, Adonai mismo vendrá. ¿Y sabes qué? Lo va a arreglar todo. Lo va a poner en orden todo. Claro, van a suceder cosas antes de que eso suceda, que tienen que suceder. El Señor marchará como un héroe, dice. En otras versiones dice como un soldado, como un guerrero, ¿no? Poderoso. Dice, saldrá como un guerrero. Yo hice aquí un poco, en mi versión solo decía como un héroe, pero yo puse saldrá como un guerrero, lleno de furia. Lanzará su grito de batalla y aplastará a todos sus enemigos. Estamos bien fresquitos ahorita del grito de batalla, ¿no? Estamos bien fresquitos de Yom Teruah, del sonar de la final trompeta, ¿no? Que decíamos, en el de la enseñanza de ese día decíamos, igual y no es un sonido de un shofar, igual no es un... No, igual es un estruendo fuertísimo, igual es un grito, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que los que hemos escuchado el shofar cada Yom Teruah, sabemos que reconoceremos lo que pasará. Sea lo que sea. Igual puede ser la voz cuando el Señor habló en el camino a los... Igual es una voz, ¿no? ¡Ey! Oh, imagínate la voz del Señor, ¿no? ¡Ey! Sabremos reconocerle. Y sabremos reconocerle, ¿no? El Señor, dice el 13, marchará como un héroe poderoso, ¿no? Fíjate lo que dice Zacarías 14:3. Zacarías 14:3. Lo leo yo para no tardarnos tanto. Entonces vendrá Adonai y hará guerra contra esas naciones. Fíjate, me encanta ese. Como acostumbraba a guerrear en días de batalla, ¿no? El Señor vendrá y habrá guerra. Habrá guerra cuando Él vuelva. Sus enemigos serán sometidos. Los enemigos del Señor serán sometidos. ¿Quiénes son sus enemigos? Todo aquel que vive en contra de su voluntad. Hoy tú puedes salir a la calle, mirar las noticias, mirar el mercado de valores, mirar lo que se te ocurra mirar y vas a encontrar a los enemigos del Señor ahí. Y muchos de ellos van a ser destruidos. No hay problema. Levanta la mano ya. Exacto. Pero serán destruidos. Y saldrá y hará guerra, Habrá guerra. como acostumbraba. ¿Sabes cómo acostumbraba? ¿Sabes por qué dice que hará guerra como acostumbraba a guerrear en días de batalla? ¿Tú recuerdas las batallas de los israelitas cuando salían al campo de batalla? Cuando llegaban los israelitas, ¿qué encontraban? Las guerras acabadas. O se habían matado entre ellos, ¿no? O habían huido, o había sucedido alguna cosa, y los israelitas llegaban, y quien había hecho la guerra, y quien había acabado con el enemigo, no eran ellos. Era Adonai mismo.
Ellos se armaban y todo, pero solo Ellos se preparaban. como que participaban de... Era como la coreografía de la participación de la guerra. Sí, pero quien hacía la guerra y la batalla era Adonai mismo. Por eso dice, y hará guerra como acostumbraba a guerrear. Oh, amén, amén, ¿no? Dirá, en el 14 dice, de Isaías 42, dirá, he guardado silencio por mucho tiempo. Y para los que decimos, Señor, ¿cuándo vienes pronto? Nos parece mucho tiempo. Nos parece que ha guardado mucho tiempo, ¿no? Silencio. Me he contenido, pero ahora, como una mujer que da luz, ¿cómo es una mujer que da luz? Uf, para los que han estado cerca de una mujer que da luz y han tenido su mano en tu brazo, ¿no? Si has tenido una mujer cerca que da luz, gritaré, gemiré y jadearé, dice, ¿no? O sea, ¿qué? ¿El Señor le va a doler, se va a agitar o se va a poner mal? No. Habrá griterío. Ese día habrá gemir y habrá jadear, ¿no? Porque entonces se enterarán que es el Señor quien está haciendo la guerra y que es el Señor quien está trayendo la justicia. Fíjate lo que dice el 15. Allanaré los montes y las colinas, arruinaré toda su vegetación, convertiré los ríos en tierra seca y secaré todas las lagunas. No te preocupes, brother. Habrá cielo nuevo y tierra nueva. No te preocupes por todo eso. No te preocupes porque se ha destruido, porque no quedará nada. Todo pasará por fuego. Sí, la cara de Armando así de, ¿es en serio? Sí, pero no te preocupes porque todo, acuérdate, la creación gime y la creación será restaurada también. Solo ¿Ok? de pensar cuando hubo el arca de Noé y solo entraron cuantos. Claro. Y todo. Unas todo parejitas nada más. Desapareció. Entonces imagínate. Ándale. Podrías pensarse en eso, ¿no? Como en el día del arca de Noé, ¿no? Porque para ellos desapareció todo lo conocido, todo lo que eran. Inclusive, muy probablemente, las cosas no volvieron a ser igual a causa del agua, del agua que inundó y de las plantas y cómo se comportaron. Pero en esta ocasión será aún mucho más magnífico. Porque todo será hecho nuevo. Madre mía. Eso hablábamos con Rosita ayer, ¿no? Que la generación de Caín, que era muy alarde, desapareció. Toda esa generación desapareció. Toda esta generación desapareció. Exactamente. ¿Sí? Que era muy de sí misma, ¿no? Fíjate lo que dice segunda de Pedro. Vamos a segunda de Kefa. Kefa, ¿eh? Segunda de Pedro 3, del 10 al 15. Sí, segunda de Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer 5 versículos, del 10 al 15. Uf, es que está bien bueno esta parte, de verdad. Sí. Pedrito se rifó. Uf, sí, se rifó Pedrito, ¿eh? Sí, se rifó. ¿Cuánto? Segunda de Pedro 3, del 10 al 15. Dice así, fíjate. Pero el día de Adonai vendrá como viene un ladrón. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo, y aquí Armando va volteando a ver como diciendo, ¿qué está pasando? Pero ¿no? vendrá en silencio, no se va a enterar nada. Porque si viene Sí, como- bueno, estará en silencio, pero te vas a enterar, bro. No, pues viene como un ladrón. Sí, claro. ¿Y cómo viene el ladrón? Pues no viene con trompeta ni aviso, ¿eh? Ahí, todo. Bueno, que sí habrá un trompetazo, ¿eh? Pero vendrá como ladrón, dice, dice, entonces los cielos, o sea, para que me entiendas, no es como en las guerras del pasado, lo que hacían, inclusive en las guerras floridas de los mexicas y de los prehispánicos, así, iban y se daban unos hilos, unos cordones, ¿no? Y esos cordones que se cambiaban, como los vikingos también, ¿no? Que iban y se intercambiaban cetros, creo, ¿no? ¡Pum! Y entonces en ese cetro era decir, te acabo de declarar la guerra, ahí nos vemos, carnal, porque vamos a caer con todo, ¿no? Y entonces iban cada uno a su lugar y después ya venía la batalla. ¡Pras! ¿No? No, aquí nada. Aquí ni hilos, ni cordones, ni cetros, ni nada. Porque dice, vendrá como un ladrón. Exacto. ¿Cómo viene el ladrón? Sin que nadie se entere. No habrá anuncios de su venida. No habrá un anuncio de su venida. No eran como en las guerras pasadas, ¿no? Que te anunciaban que iban a venir. No habrá anuncio. Por eso debemos estar preparados. Por eso él está preparados. Pero dice, pero sigue leyendo, viene calladito, pues un gran... Pero después, en cuanto ya esté aquí, te vas a enterar que vino. Te vas a enterar que vino. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo,
se disolverán y la tierra y las obras que están en ella quedarán al descubierto. Segunda de Pedro 3, del 10 al 15. Sí, el capítulo 3, del 10 al 15. Son 5 versículos. Fíjate, dice, los elementos ardiendo. ¿Sabes cuáles son los elementos? ¿El agua? Sí, el aire, el cielo, todo estará ardiendo. Se disolverán y la tierra y las obras que están en ella quedarán al descubierto. Parecido como lo de Noé. De alguna forma, pero esto va a ser de otra manera, ¿no? Siendo que todas estas cosas se van a disolver de esa manera. ¿Qué clase? Dice, sabiendo, ¿no? O siendo que toda clase sabiendo que todas estas cosas se van a disolver de esa manera, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en conducta santa y piadosa? Ya el simple hecho de saber que todo se va a consumir y que se consumirán los enemigos del Señor y en la forma que sucederán, ¿no sería suficiente esto para que tú vivas una vida recta? ¿No sería esto suficiente para decir, ya por miedo, ¿no? Ya si tú quieres, no por amor, por miedo, que tampoco es el chiste, ¿no? Pero dice Pedro, ¿cómo debería ser esta conducta santa y piadosa? ¿No debería haber una conducta santa y piadosa? Aguardando y apresurándose para la venida de Adonai. En ese día los cielos encendidos se disolverán y los elementos abrasados se fundirán. Pero según su promesa esperaremos, cielos nuevos y tierra nueva, ¿ya viste? En los cuales mora la justicia. Por lo tanto, amados, estando a la espera de estas cosas, procuren con empeño que se encuentren en paz, sin mancha, irreprensibles, delante de Él, considerando que la paciencia de nuestro Maestro, de nuestro Señor, de nuestro Rey, es para salvación, como también nuestro amado hermano Shaul les ha escrito antes, dice, según la sabiduría que el Señor le ha dado, ¿no? Porque Pablo también ya hablaba mucho de esto, ¿no? Pablo era el fatal, el fatídico del que hablaba siempre del fin, ¿no? ¿Cuánto más sabiendo todo esto, no deberíamos estar nosotros viviendo rectamente y conforme a su voluntad? ¿No? Pues ni así, brother. Eso es lo peor, que ni conociendo esto, ni sabiendo, a veces transformamos nuestro pensamiento, transformamos nuestro caminar, ni vivimos vidas piadosas ni santas. No digo que nada, que los aquí no lo hagan, ¿no? O sea, tampoco digo que todos seamos, casi flotamos, ¿no? O sea, tenemos todos cosas en las cuales estamos luchando y estamos trabajando y diario peleamos la batalla, ¿no? Esta buena batalla de la que hablaba Pablo. Pero de eso a tirarte al, pues es que soy carne, ¿no? Soy hombre, tengo necesidades. Tengo gustos. No hay quien se atreve a decir, lo merezco. No, hay quien se atreve a decir, lo merezco. Dice el 16 de nuestro verso base, del 42 de Isaías. Guiaré al cielo, Israel, por una guiaré al ciego, no al cielo, perdón, al ciego, Israel, por una senda nueva, llevándola por un camino desconocido. Iluminaré las tinieblas a su paso y allanaré el camino delante de ellos. Ciertamente yo haré estas cosas, no los abandonaré. Adonai va a guiar a su pueblo, redimirá a su pueblo y lo va a llevar en sus brazos, ¿no? Adonai salvará a su pueblo. Ahora mi pregunta es, ¿quién es su pueblo? ¿Nosotros somos su pueblo? ¿Formamos parte de su pueblo? Porque si dices, sí, yo soy su pueblo, entonces tendríamos que voltear a mirar el pacto de Dios. El primero con Abraham, ¿no? En donde ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero ¿cuál era esa atenuante? ¿O cuál era la condición para que eso sucediese? La obediencia a su palabra, la obediencia a Él. Porque eso es lo que determinaba que Él era tu Dios y que tú eras su pueblo, ¿no? Juan 8:12. Juan 8:12. Yehoshua les habló otra vez a los fariseos y les dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y todos dicen, sí, somos los seguidores de Jesucristo, todos seguimos a Mashiach, todos seguimos a Yehoshua.
¿En serio sigues a Mashiach? ¿En serio vives conforme a Yehoshua? ¿Ves cómo las preguntas del principio del estudio siguen retumbando? ¿Él es el medio? ¿Él es el fin? ¿Por él vives? ¿No? ¿Por él tienes una forma de vivir distinta a los demás? Me encantó la parte en la que Jean-Pierre dice, ¿qué te hace diferente, brother, de todos? ¿Qué es lo que nos diferencia de los demás? ¿Hay algo que te diferencia de los demás? Me mandó un mensaje ayer, ¿no? Cuando estaba comentándonos y hablábamos del tema y decía, ¿no? A los patriarcas, a los profetas, a los apóstoles, todos los persiguieron, los aserraron, los patearon, los escupieron, los insultaron por el nombre de Mashiach. Hoy nada de eso sucede con nadie de los que creen en Mashiach. Algo estamos haciendo mal, ¿sabes? Porque ¿sabes por qué los escupían, los insultaban, los aserraban, los cortaban en cachitos y los mataban? Porque lo que ellos decían incomodaba la manera de vivir del mundo. Y el mundo no ha cambiado su manera de vivir. Creo que los que hemos cambiado hemos sido nosotros. Y nos hemos acoplado y nos hemos hecho a la manera del mundo. En gran manera. ¿No es así? Es que a ver, la historia se ha encargado, no sé, la historia y la mano negra por detrás, Sí. se ha encargado de pintar a un Jesucristo que no es el bíblico. Uh-huh. O sea, han Desvirtuado. claro, han roto esa cadena de lo que era el Padre y han formado un Jesucristo pues ajeno al Padre. Sí. Por eso es que dicen pues el Padre de la antigüedad, Ujú. ahora no, lo tenemos a Jesucristo. Pero siendo la misma persona, obviamente. Claro. Porque ahí Dios mismo decía, no, yo mismo los salvaré, yo mismo iré a salvar a mi pueblo. Sí. Entonces hay esa división ahora que es difícil ahora hacer entender a la gente. Sí, y tienes toda la razón. Inclusive la iglesia del día de hoy, que no ha comprendido esto que estamos hablando, que no ha comprendido esto que estamos diciendo, que no hay diferencia alguna entre el Dios del pasado y el Dios del presente, que es el mismo Dios, ¿no? Esa iglesia que está con el pensamiento de que las cosas cambiaron y de que fueron distintas, ¿no? Es la misma iglesia que se ha ido amoldando y que hoy vive a base de gracia, por ejemplo, ¿no? A base de la misericordia de Dios. Sí, cierto, Dios es un Dios de misericordia y de amor, pero es un Dios de justicia. Y eso es lo que se nos olvida, que es un Dios de justicia, ¿no? Fíjate lo que dice el 17, ya para terminar, ya no nos vamos a parar mucho tiempo más. Dice el 17, ya en la mañana tuvimos suficiente. El 17 dice, pero los que confían en ídolos, los que dicen, ustedes son nuestros dioses, se alejarán avergonzados. Más que alejarse, huirán, yo creo, ¿no? Escuchen ustedes, sordos. Miren y vean, ciegos. No es nada personal, ¿eh? Estoy leyendo solamente, ¿eh? Solo estoy leyendo. ¿Quién es tan ciego como mi propio pueblo? ¿Mi siervo? ¿Quién es tan sordo como mi mensajero? ¿Quién es tan ciego como mi pueblo elegido? ¿El siervo del Señor? Ustedes ven y reconocen lo que es correcto, pero se niegan a hacerlo. Escuchan con sus oídos, pero en realidad no prestan atención. Es lo que estamos hablando. Es porque es que el mundo atrae más. Fue súper Entonces, coqueto, ¿no? Claro, entonces tú vas como contracorriente, tú sola, y los demás, venga, vamos, y que si esto, que si el Es otro. que el otro conocimiento es más difícil. atractivo. Como... El árbol del otro conocimiento es llamativo. Es más, inclusive te voy a decir una cosa, es sabroso. Y los que lo hemos probado, Codiciable a los ojos. claro, porque los que hemos vivido en el mundo lo hemos probado. Y hoy tú recuerdas y ninguno recuerdo decir, oh, qué horrible pecado tenía yo, ¿verdad? Oye, qué horrible pecaba. No, hoy entendemos que era asqueroso, que era una porquería lo que vivíamos. Pero en su momento le dijo, ay, qué horrible esto que estoy haciendo. No, hombre, si lo disfrutabas con todo, ¿no? Eso es una realidad. Y más, ¿no? Pero por la misericordia, la gracia, esa es la verdadera gracia, la verdadera misericordia. Nuestros ojitos fueron abiertos. El apóstol Pablo decía, temo que vuestros sentidos hayan sido extraviados de la sincera fidelidad. Imagínate nada más. O sea, que cuidado, ¿eh? Porque puede ser extraviado de la más sincera y verdadera fidelidad que la que tenías y que el mundo te puede volver a comer, ¿eh?
Por eso dice la palabra, los que perseveren hasta el fin. Hasta el fin. No solo hasta la noche y mañana. No solamente, Termina el Shabbat. sí, termina el Shabbat, ya palomita. No, palomita nada. Dice el 20, ustedes ven y reconocen lo que es correcto, pero se niegan a hacerlo, ¿no? No prestan atención, o sea, escuchan por oír, ¿no? Dice el 21, debido a que el Señor es justo, Él ha exaltado su ley gloriosa. Fíjate, ¿eh? Gracias a que Él es justo, Él ha exaltado su ley gloriosa. ¿Cuál es esa ley gloriosa? Nosotros entendemos y sabemos que gracias a que tenemos la Torá delante, hoy nos podemos saber transformados. Y nos podemos saber que vivimos en pecado. Y podemos saber la porquería de vida que tuve en el pasado. Gracias a que Dios puso delante de mí su ley gloriosa. Esa que todas las iglesias hoy rechazan y dicen, no volvamos a la ley. Aunque nunca haya estado ahí, ¿no? ¿Cómo vamos a volver a la ley? Espera, si tú no vas a la ley, no entenderás lo que está mal en tu vida. No contactarás ni comprenderás lo que está mal. Por eso dice, debido a que el Señor es justo, y más que justo, glorioso, amoroso y verdaderamente bueno, Él ha exaltado su ley gloriosa. Nos la ha puesto delante para que comprendamos y entendamos. Dice, pero a su pueblo lo han robado y saqueado. Lo han esclavizado, lo que decíamos ahorita del mundo, ¿no? Metido en prisión y atrapado en blanco, es blanco fácil para cualquiera y no tiene a nadie que lo proteja, a nadie que lo lleve de regreso a casa, dice. Y entonces yo les pongo una notita y les pongo, ¿puedes ver la condición del hombre actual? Ve la condición del hombre actual, sin importar su raza, su credo o la confesión que tengan. Porque no importa que digan que son budistas, no importa que digan que son judíos, no importa que digan que son mesiánicos, que sean los del camino, ¿no? Católico, mormón. Católico, lo que sea. Te digo algo, mira la condición del mundo actual. Roto, caído. Está roto, ¿no? Pareciese que todos caminan como un blanco fácil de las acechanzas del enemigo. ¿No te parece eso? Allá afuera se vende reggaetón y la gente compra reggaetón. Se vende humillación a la mujer y la gente compra humillación a la mujer. Se vende pederastía y la gente compra pederastía y hasta la renta. Mes con mes y paga sus rentas para ver pederastía. ¿No? Presentan perversiones y el mundo compra perversiones. El abuso, la manera chueca, torcida. Fíjate lo que les pongo yo aquí. Todos van esclavos de este mundo. De su ritmo y su corriente. Todos han sido robados. Les robaron la esperanza. Les han robado el creer. Les han robado inclusive la fidelidad. Y digo, aquí sí les digo, les han robado porque nosotros con uñas y dientes estamos peleando eso. Todos los días. Luchando la buena batalla. ¿No? Encarabinados. Cargas y vuelves a disparar y vuelves a cargar. ¿No? Seguir el blanco. Exacto. A la meta, brother, ¿no? Han despojado al hombre de las promesas del Padre. Mira allá afuera. Sal y pregunta cuánta gente cree en Dios. Sal y pregunta cuánta gente hoy quiere. No, ya no solamente que si conoce o cree en Dios, que si quiere conocer a Dios. ¿Sabes? Yo me acuerdo en el pasado que la gente decía sí quiero, pero no sé quién me puede enseñar. Pero es que Hoy día nada. Hoy mismo las iglesias católicas son puras de personas mayores. Antes habían jóvenes. Claro, porque hoy el mundo se ha comido al grosso de la población. Ya no hay eso. Ya no hay, ¿no? Fíjate, y les han dado por trueque, porque es lo que han hecho, la banalidad, el liberalismo, ¿no? Les vendieron al mundo, el mundo les vendió la perversión, la degeneración. ¿Y sabes qué es lo peor? Que nos lo vendieron y quienes lo compraron como derechos y garantías individuales. Es lo más triste y vergonzoso que sucede en este momento, ¿no? Que hoy la perversión, la vanidad, el liberalismo, todas estas cosas terribles se venden como derechos, como garantías individuales, ¿no? Aunque esas los destruyan.
Aunque mi derecho a decidir lo que yo quiera me lleve como buey al matadero, yo lo quiero. Yo decido. Yo no necesito a nadie. Yo soy mi propio Dios, ¿no? Y las compraron como una prenda preciosa que lleva a la ruina. Es terrible, pero es real. Lleva a la ruina, ¿no? Fíjate lo que dice ya para casi terminar. Siempre estoy diciendo lo mismo yo. El 23 Isaías 42. Ya vamos. Isaías 42, 23. Ya terminamos. ¿Quién escuchará estas lecciones del pasado y verá la ruina que les espera en el futuro? Es que parece que lo escribieron ayer, brother. O sea, no parece que Isaías lo escribiera 900 años antes de Cristo. Parece que lo escribieron ayer. O sea, es increíble, ¿no? El 24 dice, ¿quién permitió que robaran e hirieran a Israel? ¿Fue el Señor? ¿Contra quién pecamos? Porque los israelitas no quisieron andar por su camino, ni quisieron obedecer su ley. Por lo tanto, Él derramó su furia sobre ellos y los destruyó en batalla. Las llamas los envolvieron, pero aún así se negaron a entender. Es que... Estos son los titulares de esta mañana, ¿no? Sí, esos son los titulares de esta mañana. Exactamente así me sonó, ¿no? Es que... Y está las enfermedades y está esto. Y aún así la gente Miedo. está cauterizados, brother. En su ritmo, en su ritmo. Ese es el término, ¿eh? Cada uno en su ritmo. En su bola. A su rollo. El fuego los consumió, pero no aprendieron su lección. Hombre, Wow. pero la apatía también es miedo. Uf, claro. No. La apatía forma parte de ese estado de cauterización en la vida del hombre. Miedo porque ¿no? si tú miras la televisión hoy en día lo que dicen, ya tienes miedo, te entra apatía, pánico, hay gente que entra en pánico. ¿Sabes? Es un estado psicológico terrible, ¿eh? Totalmente. En el que entras. Fíjate, les pongo yo como nota, solo los doctos y entendidos sabrán las cosas por venir. Fíjate, ¿eh? Y no repetirán las cosas del pasado. Pero ojo, qué doctos. No serán los sabios de la ciencia, ni de las matemáticas, ni de la economía y la política. No serán los psicólogos ni los psiquiatras, sino los entendidos ¿de qué? De la Torah. Y vas a decir, qué loco, ¿a poco entonces? No, sí, los entendidos de la Torah. ¿Sabes lo que hace un premio Nobel? Ser doblemente más reconocido como un Nobel cuando es un judío el premio Nobel. Porque ese hombre, muy seguramente, guarda Torah, ¿no? Y muy seguramente, el que guarde Torah le hizo entender y conocer la vida desde otro ángulo distinto, donde ya no tiene que seguir caminando, sino obviar las cosas que Dios hizo, para entonces poner sus ojos en lo verdaderamente importante y hacer las cosas. Pero ¿Entiendes? imagínate, es un hombre que sigue Torah, va a ser juzgado. Imagínate el mundo, el que no sigue la Torah. Exacto, ese es el punto. Imagínate un hombre que sigue Torah y que camina, aún en su voluntad también, será juzgado. Imagina el mundo que camina a la buena de sí. Imagínate nada más, ¿no? ¿Bajo qué ley será juzgado? Uf, sobre la misma ley, brother. Es el problema, Sí, ¿no? pero por lo menos el que anda en Torah sabe que va Claro. a ser juzgado por esa misma ley que había. Claro, pero el que fallado no alguna vez. andará como güey que va al matadero. Serán los entendidos de la Torah los que observarán, verán venir el mal, observarán estas cosas y actuarán conforme a ella, conforme a la Torah, conforme a la voluntad de Adonai. El avisado dice, ve el mal y se quita, dice Proverbios, ¿no? Pero el necio se queda quieto y recibe el daño entero. ¿No? Mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de la Torah, ¿no? Les pongo yo aquí que la palabra misma termine este estudio y nos dé certeza de su obra. Me gusta a veces, o casi siempre, terminar no siendo yo el que da la última palabra, sino que sea la palabra misma la que termine el estudio. Vamos a 2 de Tesalonicenses. Vamos al capítulo 2. 2 de Tesalonicenses. Capítulos. Todos. Este estudio es el estudio de los capítulos, ¿ok? En serio, es el estudio de los capítulos. Pero no es largo. Tú tienes que dar la chuleta la próxima, sí, ya la tengo. Sí, ya la próxima les voy a darle el... Sí, se los voy a pasar para tener cuáles son todas los versículos. Claro, será muy Sí. bueno, ¿eh? No, Sí, muy bueno. No, y para repasar en casa también. Claro,
Claro, sí, sí. Tesalonicenses 2. Muy bien, sí. Segunda, perdón, de Tesalonicenses Una escuela dominical. 2. Sí, 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 exacto, Lo tengo exacto. anotado, yo Para no esa lo- vez, Shabbatán. Ahí está. No es domingo. Venga, vamos a leer. Y ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, ¿no? Jesucristo. Y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él, ¿no? Eso dice. Vamos a ir aclarando cosas. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente, porque ya el Chabelor, cada que hablo de esto, me pone unos ojos así, que me pela unos ojos así tremendos, ¿no? No se dejen perturbar, ¿no? Ni se alarmen tan fácilmente, por lo que les dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean. Ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. ¿Se acuerdan cuál es el día del Señor, no? Hemos hablado muchas veces. ¿Cómo empieza el día del Señor? Pues el día de la trompeta final. Ahí empieza el día del Señor. Y se convertirá en Yom HaKippurim, ¿no? Y se terminará en Sukkot, pasando ya al final por Shemini Atzeres, ¿no? Ese es el día del Señor. El final de la segunda venida, ¿no? Entonces, no se dejen engañar, que si alguien les dijo, que si alguien les contó, que tuvieron visiones, como muchos hay, Sueño. sueños, ¿no? No faltan los soñadores por ahí, ¿no? El 3 dice, no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llama a Dios. Ojo, no solamente a Hashem, a cualquier expresión de Dios. Y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Dice Pablo, ¿no? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento, en su tiempo, ¿no? Acuérdate que no se anuncia, como ladrón en la noche, ¿no? Pues esa anarquía ya está en marcha, en forma secreta. Tiene mucho tiempo esa anarquía de forma secreta en marcha. Y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite del medio. Entonces, el hombre de anarquía, o dice de iniquidad en otras versiones, el hombre de iniquidad será dado a conocer pero el Señor Yehoshua, Jesucristo, lo matará, dice. Acabará con él, con un soplo de su boca, y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a ser la obra de Satanás, o de Hasatán, con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van en rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la voluntad que los salvará. ¿Se acuerdan? Han comprado todo lo que les han vendido. Y es más, no lo compraron, lo permutaron, vaya. Lo intercambiaron, ¿no? Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en el lugar de creer en la verdad. La respuesta a lo que hablamos hace rato, ¿no? Serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. En cuanto a nosotros, no podemos más que agradecer a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios les elija para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Qué chulada, ¿no? Que podamos contarnos dentro de esos. Hasta las lágrimas, ¿no? Dice, experimentar la salvación, una salvación que vino mediante el Espíritu, el Ruach HaKodesh, ¿no? Quien nos hace santos y por creer en la verdad. Y Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Casualmente, si tú analizas todo lo que hemos leído hoy, es no otra cosa más que el Evangelio puro, la buena noticia, lo que Yehoshua hizo, lo que hará y lo que sucederá y cómo fue que las cosas que han pasado para poder tener nosotros la esperanza viva de sabernos hoy parte de la redención, ¿no? Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, o Jesucristo, ¿no? Con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos, tanto en persona
como por Facebook, no dice Facebook, por carta, ¿no? Como por carta, que bien podría ser hoy, como por Facebook, ¿no? Sí, claro. Bueno, fíjate, para los que no, aquí en persona, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo, Yehoshua HaMashiach mismo, y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforte y fortalezca en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Amén. 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 Shabbat Shalom. Aquí terminamos.